Apenas unas horas después de ser ignorada nuevamente en la reunión de proyectos, Lucía enfrentaría una decisión que no solo definiría su carrera, sino también su vida entera. Sin embargo, esa mañana, mientras ajustaba los lentes en su escritorio abarrotado, ni siquiera imaginaba que estaba a punto de cambiarlo todo. Lucía llevaba 6 años trabajando en Zenith Tech, una prestigiosa empresa de ingeniería reconocida por diseñar soluciones tecnológicas innovadoras. A pesar de sus credenciales impecables y de haber liderado varios proyectos exitosos en su antigua empresa, nunca había logrado ganar el respeto que merecía en su nuevo puesto. Las reuniones semanales eran una pesadilla, sus propuestas eran ignoradas, y a menudo, terminaban siendo apropiadas por otros compañeros que las presentaban como propias. Es cuestión de tiempo, se decía a sí misma cada vez que salía de la sala de reuniones sintiéndose invisible. Pero ese tiempo parecía no llegar. Su jefe directo, el ingeniero jefe Ramiro, era el peor de todos, un hombre de mente cerrada, que rara vez la miraba a los ojos y cuyo tono siempre dejaba claro que no la consideraba capaz. En casa, las cosas no eran más fáciles. Lucía vivía sola en un pequeño departamento y, aunque adoraba la tranquilidad, últimamente sentía el peso del aislamiento. Sus padres, desde otra ciudad, no entendían por qué no buscaba otro trabajo. ¿Por qué sigues ahí? Si no te valoran, cambia de rumbo, le decía su madre cada vez que hablaban. Pero Lucía se negaba. Había algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y determinación, que no le permitía abandonar. El problema imposible llegó una tarde lluviosa. En la oficina había rumores de un cliente muy importante que estaba a punto de retirar un contrato multimillonario porque Zenith Tech no podía resolver un fallo en su sistema de sensores industriales. El problema, según los técnicos, era demasiado complejo y nadie parecía tener una solución. Ramiro convocó una reunión de emergencia. Necesitamos ideas, ya. Si no resolvemos esto en 3 días, perdemos el contrato y será un desastre para la empresa, anunció con su tono autoritario. Lucía, desde su asiento al fondo de la sala, levantó la mano tímidamente. Ramiro la ignoró y continuó escuchando a otros ingenieros. Creo que tengo una idea, dijo ella finalmente, alzando la voz. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Ramiro frunció el ceño, pero le dio la palabra con evidente desdén. Adelante, Lucía, pero hazlo breve. Lucía explicó su propuesta. Rediseñar el algoritmo central del sistema utilizando un enfoque que había estudiado durante su maestría. Era arriesgado, pero tenía el potencial de resolver el problema. Ramiro soltó una risa seca. Interesante, pero no tenemos tiempo para experimentos. Vamos a enfocarnos en soluciones prácticas. Con todo respeto, Ramiro, esta es nuestra mejor oportunidad. Puedo encargarme yo misma. Si no funciona, no habremos perdido nada. El silencio llenó la sala. Finalmente, Ramiro cedió, más por desesperación que por confianza en ella. Tienes 2 días. Si no logras nada, volvemos a mi plan. Lucía trabajó sin descanso. Durante las primeras horas, parecía que su teoría era incorrecta, y el desánimo comenzaba a apoderarse de ella. Pero entonces, en medio de la madrugada, encontró un patrón en los datos que nadie más había notado. Su plan podría funcionar, pero necesitaba modificarlo y probarlo directamente en el sistema del cliente. Sabía que Ramiro jamás le daría el acceso. ¿Y si lo hago sin pedir permiso?, pensó. Era un riesgo enorme. Si fallaba, podría perder su trabajo. Cuando Ramiro llegó a la oficina la mañana siguiente, Lucía ya estaba ahí. En la pantalla frente a ella, una serie de datos se alineaban perfectamente. El algoritmo había funcionado. A pesar de su cansancio, no pudo evitar sonreír. ¿Qué es esto?, preguntó Ramiro al entrar y notar la actividad en su computadora. Lo hice. Implementé la solución y funcionó. El sistema está operativo. Ramiro no dijo nada. Observó los datos y luego, sin agradecerle, tomó su celular para llamar al cliente. El cliente, impresionado con la rapidez y efectividad de la solución, decidió no solo mantener el contrato, sino también expandirlo. Ramiro se apresuró a convocar a todo el equipo para anunciar las buenas noticias. En la reunión, lucía una sonrisa satisfecha mientras adjudicaba el mérito por haber liderado el proyecto que salvó a la empresa. Gracias a mi dirección estratégica y a los esfuerzos del equipo, hemos logrado superar este desafío monumental, dijo, con un tono pomposo. Lucía sintió cómo la sangre le hervía. Había trabajado toda la noche, desafiado las reglas y arriesgado su posición para solucionar el problema, y ahora Ramiro se llevaba todo el crédito.
Su primer impulso fue quedarse callada, como tantas veces antes, pero algo dentro de ella se reveló. Se levantó de su silla y habló. Perdón, Ramiro, pero creo que sería justo reconocer cómo se resolvió realmente este problema. La sala se quedó en silencio. Ramiro la miró, visiblemente incómodo. Claro, Lucía. Todos contribuimos de alguna manera. No, no todos, replicó ella, con firmeza. Yo identifiqué el problema, diseñé la solución y la implementé. Sé que no tenía permiso, pero decidí arriesgarme porque confiaba en que funcionaría. Y funcionó. Un murmullo recorrió la sala. Algunos compañeros miraban a Ramiro, esperando su reacción. Otros, sorprendidos, parecían admirar la valentía de Lucía. Ramiro intentó desviar la conversación, pero Lucía no le permitió cambiar el tema. Si mi trabajo no es valorado aquí, tal vez debería buscar otro lugar donde sí lo sea, añadió, con un tono que mezclaba desafío y determinación. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró el director general, el señor Contreras. Había estado observando desde una sala contigua, escuchando cada palabra. El señor Contreras avanzó lentamente hacia la cabecera de la sala, con una expresión seria que hizo que todos se quedaran en silencio. Ramiro, incómodo, intentó iniciar una explicación, pero Contreras levantó una mano para detenerlo. Creo que ya escuché suficiente, dijo, mirando a Ramiro y luego girándose hacia Lucía. Señorita, ¿podría explicarnos con más detalle cómo logró resolver el problema? Lucía tomó aire. Aunque su corazón latía con fuerza, explicó con calma y precisión el proceso que había seguido. Habló de su análisis, las modificaciones al algoritmo y el riesgo calculado que asumió al implementarlo. Sus palabras eran claras y seguras, y el resto de la sala la escuchaba con atención, incluidos aquellos que antes la habían ignorado. Cuando terminó, Contreras asintió lentamente. Es evidente que usted tiene un talento excepcional. Lo que no entiendo es por qué alguien con su capacidad no ha sido reconocido antes. El comentario dejó a Ramiro sin palabras. Contreras lo miró directamente. Ramiro, este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en nuestra empresa. Si no sabe valorar el talento de su equipo, tal vez no está en el puesto adecuado. Hubo un silencio tenso. Contreras luego se volvió hacia Lucía. A partir de ahora, usted será la nueva líder del equipo de ingeniería. Tiene mi total confianza para tomar las decisiones necesarias. Lucía sintió un nudo en la garganta, mezcla de sorpresa, orgullo y alivio. Mientras el resto de sus compañeros aplaudían tímidamente, Ramiro se levantó de la mesa, murmurando una excusa para salir de la sala. Esa noche, mientras Lucía miraba por la ventana de su pequeño departamento, sintió que el aire frío de la noche se mezclaba con la calidez que ahora reinaba en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en sus hombros había desaparecido. No era solo la satisfacción de haber resuelto un problema que parecía imposible ni el orgullo de haber sido reconocida por su esfuerzo. Era algo más profundo, algo que resonaba en su interior. Finalmente había recuperado el control de su vida. Lucía se dejó caer en el sillón, con una taza de té caliente entre las manos, y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó todas las veces que había permanecido en silencio, tragándose las palabras, las ideas y hasta su propia voz, por miedo a no ser escuchada. Se acordó de los comentarios sutiles, las miradas que la subestimaban, y cómo, poco a poco, eso había erosionado su confianza. Por mucho tiempo, había creído que la única manera de ganar respeto era trabajando en silencio y esperando que otros se dieran cuenta de su valor. Pero esa estrategia nunca había funcionado. Hoy entendí algo importante, se dijo a sí misma en voz baja, como si quisiera grabarlo en su mente. El respeto no se gana solo esperando que alguien lo otorgue. El respeto empieza cuando tienes el valor de creer en ti misma, incluso cuando nadie más lo hace. Esa reflexión la llevó a pensar en lo mucho que había aprendido en los últimos años, no solo sobre su profesión, sino sobre la vida misma. Enfrentar un entorno hostil había sido una prueba constante, pero también le había dado algo que nadie podría quitarle, la fuerza para seguir adelante. Había sido duro, pero necesario. Porque, sin esos obstáculos, quizás nunca habría encontrado el coraje para defenderse. Lucía también pensó en su nueva posición como líder del equipo de ingeniería. Por supuesto, ser reconocida era un logro que no esperaba, pero sabía que con ese reconocimiento venía una gran responsabilidad. Ahora tengo que demostrar que puedo ser una líder diferente, pensó. No quería convertirse en alguien como Ramiro, incapaz de ver el valor en los demás. Si había algo que la experiencia le había enseñado,
era la importancia de escuchar, de valorar a cada persona por lo que podía aportar. Si yo, que he pasado por esto, no soy capaz de cambiar las cosas para los demás, entonces nada de esto habrá valido la pena. Con esa idea en mente, Lucía comenzó a planear mentalmente los cambios que quería implementar en su equipo. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos, sobre todo después de lo ocurrido con Ramiro. Algunos podrían seguir viéndola como la subordinada invisible que había sido hasta ahora. Pero estaba preparada para demostrar que el verdadero liderazgo no se trata de imponer autoridad, sino de inspirar y apoyar a los demás. La noche avanzaba, y con cada sorbo de té, Lucía sentía como las piezas de su vida comenzaban a encajar de una manera que no había imaginado. Por un momento, pensó en rendirse, en haber dejado Zenith Tech para buscar algo más fácil, más cómodo. Pero si algo había aprendido en todo este proceso, era que las mejores recompensas siempre llegaban después de los desafíos más difíciles. Antes de acostarse, escribió en su diario una reflexión que quería conservar para el futuro, para aquellos momentos en los que la duda pudiera intentar volver a entrar en su mente. Hoy aprendí que el valor más importante no es el que otros te asignan, sino el que tú misma te das. Habrá personas que no creerán en ti, que no te verán o incluso intentarán opacarte. Pero lo que realmente importa no es su percepción, sino lo que tú haces con ella. Es tu decisión quedarte en silencio o hablar, retroceder o avanzar. Hoy elegí avanzar, y eso cambió mi vida. Con esas palabras, cerró el diario y se acostó con una sensación de plenitud que hacía años no experimentaba. Sabía que los días siguientes estarían llenos de retos, pero también sabía que tenía lo necesario para enfrentarlos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía esperanza. Porque al final, la vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de luchar, de crecer y de construir el respeto que mereces, empezando por ti mismo. Fin.